profundizando en esta imposición de aranceles. Le agradezco a Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana y conductora del podcast Hablemos de Estados Unidos, Nathan Wolf, ex embajador de México en Singapur e internacionalista, así como Horacio Beso, editor de Fronteras de Milenio. Bienvenidos, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Escuchábamos la perspectiva de parte de Ramsés, que es asesor en el tema energético principalmente, pero ustedes, ¿qué están viendo de esta imposición de aranceles que, bueno, se venía contemplando como un amago, como una amenaza? Lo platicamos incluso en esta mesa hace varias semanas, en que si se cumpliría o no se cumpliría, y pues bueno, Donald Trump parece que viene dispuesto a cumplir todas las promesas, y mientras más populistas sean, mejor todavía, aunque eso le signifique a Estados Unidos un golpe económico interno. Raquel, ¿qué opinas? Bueno, Ramsés se enfocó mucho en el tema de del petróleo y del gas, etcétera, todo el tema energético y también de los automóviles. Y creo que es muy importante porque, como él dice muy claramente, nosotros somos sus maquiladores, somos los que les ensamblamos los automóviles. Pero lo habíamos visto incluso en la primera administración Trump, donde quiso sacar incluso, de hecho cerró una de las plantas, creo que era de Ford y creo que era en San Luis Potosí, por la presión que le dio a Ford, y entonces ya nunca lo abrieron, ¿no? No sé si lo abrieron después, pero ese era el punto, ¿no? Hacer que se sintiera la presión, y bueno, claro, él también tiene que verse muy fuerte, ¿no? Ante los que votaron por él. Pero creo que los otros también, los otros temas también, sobre todo el tema agrícola, ¿no? Y es ahí donde yo creo que él no ha calculado que puede revertírsele, ¿no? Hay estados que viven de la agricultura, como California, como Florida, incluso algunos de los estados del norte, como Iowa, por ejemplo, que podrían sufrir esta situación. Y paradójicamente México compra mucho maíz, por ejemplo, de Iowa. Paradójico, ¿no? Qué chistoso. ¿Y cómo podría ser? Si Claudia le impone los aranceles de regreso, pues nosotros no necesitamos ese maíz, que de alguna manera fue impuesto en esta forma de intercambio. Estamos en una situación difícil y veremos cómo se va a dar el comienzo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque esto es flagrante en el tema de que se tiene que renegociar, ¿no? Porque está violándolo de inmediato, claro, ¿no? De eso se trata, de no cargar las tarifas y los aranceles. ¿Lo tumbaría con la imposición de estos aranceles o simplemente sería un punto a revisar? Yo creo que se tendría que renegociar todo, porque está hablando... El Tratado de Libre Comercio se trata básicamente de aranceles. Entonces, si estás, de hecho, ya cobrando 25%, claro, pues entonces, ¿cómo va a ser la reacción del gobierno de México? Y por el otro lado, pues entonces el tratado no sirve para nada. Y ya lo vimos el propio Trudeau, cómo está también preocupado por esta situación, claro, porque estamos en un contexto de sociedad. Exacto. Nathan, te veía haciendo un gesto de desaprobación cuando decía Ramsés de que México no tiene la tecnología y que solamente nos utilizan como lugar de ensamble, que la tecnología viene de otros países. ¿Quieres decir algo al respecto? No, yo más bien creo que tengo una opinión distinta. O sea, yo no creo que estemos ante una cuestión económico-comercial, estamos ante una cuestión política. No es tan ni la imposición de aranceles, que además no sabemos cuáles son ni en qué van a ser, es más una cuestión de campaña política, una cuestión de negociación y de forma de ser del candidato y del actual presidente Trump, de poner a la persona con la que está negociando contra la pared. Entonces, claramente es mucho, o sea, es un susto importante esto. Tendría consecuencias para los tres, no nada más para México. Estaba viendo a economistas que sí saben del tema, que no es mi caso, que hablaban que en el caso de México pudiera ser una retracción de la economía en 2 punto algo. En el caso de Canadá, me sorprendió, es al que más le afectaría conforme a este economista que leí, y en el caso de Estados Unidos de más del 1% también estos aranceles. Y digo que es político porque cuando anuncia 25% para México, 25% para Canadá, al usual suspect, al enemigo China, le anuncia 10. Entonces, digo, no hay un razonamiento económico comercial en este sentido. Yo creo que sí, que mañana va a anunciar aranceles, de eso estoy convencido.
No creo que entren en vigor mañana, o sea, más bien se anuncian, se ponen y habrá una prórroga para la implementación, a lo mejor hasta utilizando de argumento el Tratado de Libre Comercio, porque sería una violación al tratado como tal. ¿Pero lo ves esta prórroga como un espacio para negociar? Para negociar la parte política, que es la que él quiere. ¿Y qué negociar? Yo ¿Qué creo es lo que pondrá en la que él mesa? claramente ha hablado del tema migratorio y el fentanilo. O sea, yo sí creo que aquí claramente no está la parte económica de fondo, es la parte política. Es decir, este anuncio que dará mañana. Ok, vamos a imponer el 25% de aranceles al acero, al aluminio, a todo, el maíz, aguacate, a todo. Ok, es solamente una ventana de tiempo para poder decir, México, necesito que despliegues tus tropas de nuevo en la frontera sur, o qué es lo que tú consideras pediría No, Donald Trump. va a pedir detener la migración, va a pedir México como tercer país seguro para quien él repatrie. A todos, sin importar la nacionalidad. Yo creo que va a ir más por ahí y esto es como ponernos el pie encima para tener que aceptar. Ahora, yo espero que la reacción del gobierno mexicano sea mesurada. Sin duda alguna va a tener que haber una reacción, pero si los aranceles, supongamos, sí se anuncian pero no entran en vigor, pues no reaccionar de bote pronto en ese sentido. Y a la hora de imponer aranceles, una guerra de yo te pongo, tú me pones, nos va a llevar al caos a todos. Sí hacer como se hizo, por ejemplo, hace unos años cuando nos impusieron los aranceles al acero, pues no contestarles con la misma moneda, sino buscar esos segmentos que le van a afectar políticamente. Y sin duda alguna el agropecuario, el maíz, el cerdo, otras cosas, son áreas, sectores que si bien económicamente no pueden ser a lo mejor tanto afectación a la economía estadounidense, pero que social y políticamente le causaría un gran problema al gobierno estadounidense. Decía Marcelo Ebrard el día de hoy que estarían recurriendo a los mecanismos de resolución de conflictos. ¿Crees que haya algo? No, a ver, sin duda alguna, porque esos están establecidos en el tratado y hay que utilizarlos. ¿Pero que pudieran ser efectivos para este caso específico en el corto plazo? Yo creo que nos ayudan sobre todo, además, a ganar ventanas de tiempo. Okay. O sea, a aumentar esos espacios de tiempo para poder llevar la negociación hacia lo que es el fondo, que en mi entender es más lo político que lo económico. Horacio, ¿qué opinas? Sí, está jugando a varias bandas, definitivamente, entre ellas, obviamente, poner ante la pared a quien está amenazando. Va a estar contra todos, no solamente es México 25, Canadá 25, China 10, sino también se fue contra BRICS 100%, y también dice que desde luego, así lo dijo, utilizó esa frase, que impondría aranceles a la Unión Europea. Jugando todas estas bandas, yo coincido de que al final quiere lograr obviamente la parte económica, por un lado, pero la parte es política, por eso dijo, no es una herramienta de negociación refiriéndose al económico, sino detengan el fentanilo, detengan la migración. Entonces ahí está la cuestión política también, mucho más de fondo. Está lo electoral internamente, de que estoy cumpliendo, voy rumbo a afianzar a mi grupo trumpista dentro de 2 años, pero la campaña empieza en 1 año más o menos, para que el Congreso esté totalmente dominado por ni siquiera por los republicanos, sino por los trumpistas. La campaña empezó desde el día 1 de Trump, ¿no? Exacto, entonces está con todo aquí el riesgo que veo es el descontento en cuanto a lo que la gran fuerza que tiene en Estados Unidos que pueda pegar es la economía, ¿no? Es la economía, estúpido. Entonces, si hay problemas con la inflación, va a tener que recular y negociar más pronto. Entonces, estaremos ahí pendientes, ¿no? Y además, exactamente qué 25 en qué aranceles, si hay una prórroga, y todo está a la expectativa. De todos estos frentes de los que Trump ha abierto, ¿consideras, Raquel, que está empezando por México y Canadá y con todo, con nosotros, por ser, en teoría, los más débiles y agarrar el más fácil de poder poner contra la pared y así demostrar fuerza internamente? Yo creo que puede ser eso, pero también a Canadá lo tiene de la misma manera. Yo lo que creo es que él está cumpliendo, le está dando este discurso a los que votaron por él, de que él está cumpliendo lo que prometió. Y eso es lo principal, porque si en el caso de que tuviera que retractarse de estos aranceles, ya sea por negociación o porque serían totalmente en detrimento de la propia sociedad estadounidense, él podría decir
como le gusta decir, es que yo negocié con Claudia Sheinbaum y ella está haciendo exactamente lo que yo le dije, ¿no? Aunque no sea cierto. Sabemos que lo usa para tema político, pero más que nada para reafianzar su personalidad de lo que él es y de lo que él quería lograr. Tanto el tema de las drogas, incluso la presidenta Sheinbaum había llamado a que se permitiera entrar a 10 generales de Estados Unidos a tratar de adiestrar aquí a algunos grupos para atacar a los cárteles. Pero bueno, habría que ver cómo le hacen, porque bueno, los cárteles durante el gobierno anterior pues tuvieron mucho auge y estaban muy protegidos. Ahora no sé, cuando ya los denominan terroristas, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Y cómo puede utilizar el sistema de leyes o constitucional o simplemente por una forma en que ellos manejan a los terroristas, ¿no? Si se pudieran meter por ser terroristas, ¿no? ¿Tú lo ves como en esta parte que mencionaba muy bien Neitán, de la negociación, que sería un punto sobre la mesa, además de la migración y el fentanilo? Es decir, permíteme intervenir en tu país contra los cárteles. Sí podría estar en la negociación, pero no creo que pase eso, porque para Claudia Sheinbaum, como seguidora de Morena, no creo que lo aceptaría. Yo creo que es algo que él podría negociar. Una cosa que es muy importante, él en su libro, que yo nunca leí, pero muchos analistas que lo han revisado, lo está cumpliendo tal como dice el libro. Siempre es negar todo y siempre al mismo tiempo es tratar de decir, miren, yo gané con este, con este y con este, aunque no haya hecho nada de eso. Lo que importa es que él se vea siempre como un ganador. Y eso es lo que está queriendo lograr, ¿no? Que aquellos que votaron por él porque siempre querían votar por él, se sienten felices por esto. Pero aquellos que dudaban y de alguna manera ahora votaron en esta ocasión, pues tal vez tengan algo de retribución. Pero las últimas cosas que vimos esta semana, yo no sé, ¿no? Por ejemplo, la confirmación de estos nuevos miembros del gabinete, ¿no? Especialmente sí. Kennedy. Bueno, como la semana pasada estábamos aquí, cuando llegué a mi casa, después de estar aquí, ya habían confirmado a Hexet. Yo no lo podía creer. Y ahora Kash Patel es el que es imposible pensarlo, ¿no? Pero bueno. Neitán, el tema de entrar a territorio mexicano, el tema de los cárteles, del ya haberlos denominado grupos terroristas y que le permitan intervenir contra ellos, ¿lo ves que esté en la mesa? No en la mesa abierta. A ver, hay claramente dos objetivos. Los dos objetivos es parar la migración y parar el fentanilo y el tráfico de drogas. ¿Qué haya que hacer para eso? Ahí es donde él va a presionar. Y ahí están los aranceles y ahí está también la amenaza de querer mandar tropas. Honestamente no creo que eso suceda. Sí creo que se puede negociar y llegar a un esquema de cooperación y colaboración en inteligencia, en capacidades, en entrenamiento, en otro tipo de cosas que acabarán sucediendo. Y ahí es donde él quiere llevar a México, ahí quiere llevar al gobierno mexicano, tú aceptas lo que yo digo, porque si no se destruye tu economía. Creo que está muy lejos de eso, o sea, porque además no olvidemos, todo este concepto del nearshoring y el desacoplamiento de China y todo es de Trump. O sea, Trump es el que inició en su primer mandato todo eso, y él claramente sabe que no lo consigue solo. Claro. Necesita forzosamente las cadenas productivas y demás de Canadá y México. Y pues, también aprovechar este momento, pues también como para amarrar a sus dos. O sea, a ver, somos socios, pero aquí el que manda, o sea, el papá soy yo. Y eso es lo que él trata de imponer. Entonces ahí es donde tenemos que ser estratégicos y no estarnos tampoco, o sea, hay que tener cabeza fría, no contestar así a bote pronto de las cosas. Y creo que van a ser cosas complicadas, pero que todo puede controlarse en realidad. ¿Qué tanto impacto le ves al nearshoring en México a partir de estos aranceles? Pues es que yo parto del punto de que los aranceles como tal no van a acabar estando, y si sí, serían de una manera de muy corto plazo. O sea, la verdad es que no creo, porque sí afectan mucho a Estados Unidos. Hemos oído que plantas automotrices estadounidenses dicen, bueno, si sí se impone, cierro y me voy. O sea, estamos hablando de plantas que cuestan miles de millones de dólares, de capacidades que no es que ahorita lo hago y pasado mañana ya estoy en
en Detroit produciendo. O sea, no es así de sencillo. Sí es parte de un discurso, sin duda alguna, pero sí creo que también hay que ser un poco realistas en eso. O sea, físicamente es imposible hacerlo de manera inmediata. ¿Quieres mencionar algo? Sí, sobre yo quería decir algo, porque esto que dice Natán, de que muy probablemente no pase, a su secretario de Comercio, el cual ya fue confirmado, y quien había estado pues como de bajo perfil, pero en realidad es una de las personas más capaces que ha nombrado para su gabinete, y que en el caso de que se tenga que renegociar, él va a estar al frente de todo esto, junto con el personaje Lighthizer, que ya conocimos desde aquellos hace como 4 años. Pero en ese sentido, él dijo, Bessent dijo, el arancel que vamos a subir a México, que sí se lo vamos a subir, va a ser de 2.5%. Y lo que viene a decirnos Trump es 25%, ¿no? Entonces, creo que no hay una comunicación todavía, y que lo que diga Trump es lo que van a hacer toda su corte alrededor de él. ¿Y en el impacto del nearshoring, del que platicaba Anita? Sí, yo creo que el nearshoring es algo que le importa mucho a México. Claudia Sheinbaum hizo su campaña electoral en varias ocasiones hablando de nearshoring como una de las cosas más importantes, y yo supongo que cuando entró Trump es lo que iba a suceder. Pero bueno, con 25% de aranceles no hay nearshoring, ¿no? Horacio. Sí, yo creo que en toda esta estrategia no hay que perderla en vista cuál es el punto, ¿no? Lo ha dicho Rubio, que es China. Obviamente China es un país gigantesco en ejército, en armas nucleares, en mercado, en dinero y en población, entonces, y con un gobierno bastante fuerte que se puede poner al tú por tú. Entonces la estrategia es, ok, tengo que forzar a mis socios para tratar de blindarlo, porque al final, lo ha dicho, estamos en manos, en 10 años podemos estar en manos de China, desde la inteligencia artificial, que paradójicamente la estamos viendo. Entonces, por eso hablan del Canal de Panamá, también de Groenlandia. Toda esa estrategia es para detener a esta cuestión de China, y el fentanilo también. Entonces, es cómo amarrar para que forzar lo más posible a nuestros socios comerciales para que implique tanto economía y obviamente la cuestión de fentanilo y la cuestión de migración, y al final en la estrategia pues blindarse, porque en 10, 20 años viene con todo China. Mencionaban de los planes que había dicho la presidenta como un tanto de prever ante esta situación. Hoy ella decía que desde hace meses era una situación que ya se veía venir, esta imposición de aranceles, y ella decía, bueno, por ejemplo, tenemos el Plan México. ¿El Plan México para ustedes llegaría como una especie de salvavidas o no es suficiente, Raquel? Pues el Plan México supongo que es el mercado interno, ¿no? Que ofrece de deducciones y que ofrece planes de inversión, incentivos. Exactamente. Los incentivos para, pues... Son deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo, deducciones fiscales más altas para sectores de tecnología, investigación y desarrollo, beneficios a empresas nacionales como extranjeras, pero aquí el punto es que son inversiones a partir de enero de 2025. De este año, exacto. O sea, de ahorita. Pues yo lo que creo es que ¿por qué no lo han hecho antes? No se necesita que lo amenazan a uno para que haya estos incentivos para ese tipo de empresas, ¿no? Porque siempre tendríamos que depender de algunas cosas, como ser los maquiladores o ser también los que producimos petróleo y se lo vendemos al mundo. Habría cosas que los mexicanos como... con toda la capacidad que tienen, podrían estar desarrollando todo eso. Pues ojalá que por lo menos eso sirva para algo bueno. Naitan, ¿qué opinas? No, yo creo que el Plan México se hizo independientemente de eso, y es como el programa económico y de inversión del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Creo que es bueno, pero también creo que necesita las condiciones necesarias, y esas condiciones necesarias pasan por un comercio sano con los Estados Unidos, y el principal atractivo en ese sentido para atraer inversión extranjera, pues no nos hagamos tampoco ilusiones. Sí tenemos un mercado interno importante de 130 millones de personas, que es atractivo sin duda alguna, pero el principal atractivo es el comercio con Estados Unidos, y ahí tenemos que ser cuidadosos. Uno,
el problema de inversión china o de tratar de meter productos chinos vía México, pues sí es un riesgo mayor, que creo que es de lo que también está de fondo de todo esto. O sea, está el fentanilo, está la migración y está el impedir que haya productos chinos en México. Y por eso tampoco me hace mucho clic estos aranceles, porque en realidad hasta en cierta forma fortalece a China y le abre la puerta a China, o sea, o no dejaría a México con otra opción que inversiones como la China. Entonces, sí creo que aquí es un ajedrez político que estamos viendo, que es el estilo del presidente Trump y que habrá que ser también estratégicos en cómo le respondemos. Claro, Horacio. Sí, la cuestión aquí es que si el mercado interno no da, sobre todo a corto plazo, tendría que haber una infraestructura, una inversión que rebasa sexenios. Entonces, creo que más bien es la inteligencia para negociar. Está complicado, pero no hay una... También está complicado para el propio Estados Unidos y esto va a implicar que haya... Aquí hay un punto muy importante, es que Donald Trump tiene prisa, se le está acabando el tiempo porque su mandato corre tiempo y trae ahí una interrupción de 4 años. Cualquier presidente de Estados Unidos va por 8 años. Aquí, para él, lamentablemente, llega Biden y no solamente lo interrumpe, sino que desmantela lo que había hecho él. Entonces, tiene que hacer en 4 años su promesa electoral, sus alcances desde su perspectiva de las metas que tenía trazadas en migración, en comercio interno, en combate al narcotráfico, ¿no? Y sentar las bases para quien sigue después de él. Ya después en 4 años, sea quien él se le ocurra poner, que al final... ¿Qué le ha bromeado que él? Imagínate, y no ha faltado congresistas que digan deberíamos de reformar la Constitución para que se pudiera reelegir Donald Trump, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, por favor, si nos pueden acompañar la siguiente semana para seguir platicando, y ahora sí con lo que suceda mañana y ya con algo firme de parte de Donald Trump, y ahora sí poderlo analizar más a profundidad todavía. Gracias, qué honor de verdad tenerlos aquí. Gracias. Muchas gracias, Pedro.